Hola a todos, bienvenidos a Café con Sal, yo soy Rodrigo. Y yo soy Cristian. Y estamos de nuevo con el podcast, hemos vuelto después de este parón tan largo. Y bueno, tenemos que daros una explicación, ya lo explicamos en su momento por Instagram. Pero la cosa es que, como ya sabéis, Cristian y yo estudiamos Derecho y la época de exámenes es muy dura. Necesitábamos descansar y tuvimos que hacer un pequeño parón. Ya hemos salido, gracias a Dios, del inframundo de la época final de exámenes, así que nada, ya estamos de vuelta y a tope. Y como siempre vamos a hacer un podcast semanal, va a seguir todo igual, el formato de los 20 minutos, un programa a la semana, trayendo invitados, como tenemos hoy, aunque bueno, eso ya os lo diremos más tarde. Y como siempre ya sabéis, si tenéis algún tipo de sugerencia o pregunta o queréis proponer algún tema, nos lo podéis decir por las redes sociales. Y dicho esto, pues una vez más, vamos a daros las noticias más importantes de la semana. Así que Chris, cuéntanos. Pues nada, empezamos con el tema COVID, aunque ya os tenemos que decir que al ser verano no ha habido mucha actualidad, como solemos tener acostumbrados. Pero bueno, empezando con tema COVID, hoy 26 de junio, que grabamos este podcast, sábado, fin de mascarillas, Pedro Sánchez lo anunció hace una semana. Así que nada, por las calles ya podemos tener esa libertad de no ir con algo en la cara. Solo que hay que recordar, obviamente, el mantener la distancia de 1,5 metros y, obviamente, también tener la mascarilla en sitios cerrados. Y continuando con el COVID, tenemos más buenas noticias. Y es que España ha pasado la barrera del 50% de la población vacunada, al menos con la primera dosis. Esto implica que España vaya a poder cumplir, en principio, esos objetivos que propuso la Unión Europea de tener al 70% de la población vacunada antes de acabar el verano. Yo sinceramente me lo dicen hace un par de meses y no me lo hubiese creído, pero la verdad es que oye, las cifras están aumentando y parece que vamos a mejor, Chris. Pues sí, la verdad es que da como esa esperanza, ¿no? Estábamos tratando los meses anteriores todo el tema de los retrasos de AstraZeneca, ¿no? No sabíamos si iba a haber suficiente cantidad de vacunas para terminar la campaña este verano, pero parece que sí. Y además de esto también os traemos un pequeño triple. Hemos encontrado una calculadora que básicamente lo que hace es analizar la velocidad a la que se está vacunando y en la que tú introduces tus datos y te dice más o menos cuándo serás vacunado. Entonces hemos introducido una edad de alrededor de 20 años, que es la mayoría de gente que escucha este podcast, y así podéis saber un poco cuándo podéis ser vacunados en vuestra primera dosis. Según esta calculadora, si tenéis alrededor de 20 años y no sois ni grupo de riesgo ni tenéis algún factor distinto, seréis vacunados entre el 17 de agosto y 9 de septiembre. Es una franja bastante grande, pero bueno, por lo menos una primera idea nos podemos ir haciendo. Y ya terminando con lo que es las noticias españolas, vamos a pasar al plano internacional, Chris. Empezamos con una declaración de la ONU esta semana que pide básicamente que se pare la violencia entre Israel y Hamás. Declaraciones institucionales que al final sabemos que no llegan a ningún sitio y simplemente pues son meras formalidades, ¿no? Sabemos que el conflicto va a durar seguramente por muchas más décadas y quizás posiblemente nunca tenga una solución, ¿no? Es triste, pero esa es la realidad. Y continuando con más realidades tristes, vemos más inestabilidad, esta vez en Europa, y es que ha fallado el diálogo entre Rusia y la Unión Europea. Algunos sabréis que Merkel lleva unos meses intentando crear una cumbre con Rusia para acercar posturas a nivel económico, militar, político, pero han fallado estas negociaciones. Y además, esta semana ha habido otro conflicto, y es que barcos de la Marina británica han entrado en agua rusa sin permiso, y de hecho un buque ruso ha disparado unos proyectiles de aviso para que se diesen la vuelta, y emitió un comunicado después de este incidente para decir que cualquier barco de cualquier nacionalidad que entre en agua rusa sin permiso será hundido al instante. Así que como vemos, pues las relaciones con Rusia no van a mejor. Pasamos a un país que está bastante cerca de Rusia y tiene un nombre muy parecido, Bielorrusia. Y es que en esta semana se ha puesto en arresto domiciliario a uno de los opositores del régimen, llamado Protasevich, a él y a su pareja. Y nada, seguimos en esa misma línea de represión tras las protestas que hubo después de las elecciones. Y posiblemente, nada, habrá una declaración de la Unión Europea, condenas a nivel internacional, pero mucho más allá de eso, los otros países no están haciendo nada, ¿no?, para ayudar a la oposición interna. De hecho, algunos quizá no lo sepáis, pero a Bielorrusia se le considera como la última dictadura de Europa. Su líder, Lukashenko, es básicamente a efectos prácticos un dictador. Y vemos que bueno, es un país satélite de Rusia, por así decir. Vive bajo su sombra a nivel político, económico. Y como vemos, hay parecidos, pues así como Rusia intentó envenenar a su principal opositor y de hecho lo ha llegado a encarcelar, pues Bielorrusia pues, está haciendo un poco más de lo mismo. Y continuando en el plano europeo,
ha habido una gran polémica con Hungría, esta posiblemente la habéis visto en redes sociales porque se ha hecho muy viral, y es que en el Parlamento húngaro se aprobó una ley que va contra los derechos del colectivo LGTBIQ. Y es que es una ley que, por ejemplo, prohíbe de hecho, adoptar a las parejas pues, de este colectivo, e incluso se les prohíbe ciertas apariciones en la televisión. Es decir, esta ley lo que pretendía es un poco esconder a este colectivo y básicamente discriminarlo totalmente. La Unión Europea se ha posicionado totalmente en contra de esta ley y de hecho quieren echarla atrás porque va en contra de los derechos fundamentales reconocidos en los tratados de la Unión Europea. Habiendo dado ese repaso internacional, pasamos ya con el tema gordo de este capítulo y son los indultos. Y para hablaros de este tema tan importante y que está siendo tan mediático esta semana, pues os hemos traído una invitada, así que qué mejor que se presente ella. Bueno, hola, yo me llamo María Ruiz de la Cuesta. Conozco a Rodri y a Cristian porque estudio Derecho también, aunque en diferente grupo, pero estudiamos la misma carrera y en la misma universidad. Y bueno, es un tema que me toca bastante de cerca porque he nacido en Barcelona y he vivido en un pueblo cercano que se llama Sant Cugat, que igual conocéis, durante 10 años, ¿no? Así que pues he podido vivir de cerca todo este tema y toda esta polémica. Y además, pues vengo de una familia de juristas. Mis padres trabajan los dos en justicia y mi hermano también. Además me parece un tema muy interesante para debatir, que puede dar lugar a controversia, a polémica, así que nada, aquí estoy para ver si aporto un poco de luz. Perfecto, eso seguro. Y antes de empezar, vamos a poner un poco de contexto a la gente, que seguramente ya lo sepáis, qué es lo que ha pasado con los indultos. Pero básicamente el gobierno aprobó hace unos días unos indultos a los 9 líderes del proceso y ahora los han conseguido sacar de la cárcel. Entonces, pues hay gente que se posiciona a favor, gente en contra. A mí, Chris, de primeras te quiero preguntar, ¿qué te parece? Pues creo que más o menos conoces un poco mi opinión. Y yo creo que al final todo el tema de los indultos creo que es como una especie de una consecuencia del problema origen, ¿no? De lo que estamos tratando hoy en día, que es el tema de la independencia de Cataluña, la existencia de Cataluña como nación o no, y a partir de ahí todo ese debate de si lo que se hizo fue legítimo o no legítimo, si fue legal o no ilegal, parte de ahí, ¿no? Entonces, al final yo creo que el tema de los indultos es algo realmente secundario a ese debate y que se le da mucho bombo por el tema del circo político, ¿no? Entonces, no sé, esa es mi opinión inicial, es un tema bastante secundario a lo que verdaderamente se debería estar tratando en el Congreso de los Diputados, que es cuándo debería haber un referéndum, cómo debería organizarse y todo lo que surja, ¿no? de esa cuestión. ¿Tú, María, estás de acuerdo con lo que dice Chris? Sí, en parte sí, ¿no? O sea, creo que el tema de los indultos se remonta a un problema que está enquistado desde hace mucho tiempo en Cataluña. Ya os digo que yo, viviendo ahí, lo he podido vivir, ¿no? O sea, hay por gran parte de la población un sentimiento de soberanía y de independencia muy fuerte, y eso exige pues una negociación y sentarse a la mesa y hablar las cosas. Lo que pasa es que cuando hay un intento de acercamiento, tanto una como otra parte pues se pone a la defensiva y parece que sentarse a negociar simplemente pues ya va a ser dar el brazo a torcer, ¿no? Y ceder. Con lo cual, pues creo que es una tapadera, o una especie de algo que está detrás de un problema que es mucho más grande, ¿no? y de mayor envergadura. Lo que pasa es que yo creo que detrás de los indultos pues hay favores políticos. O sea, ya se ha visto que Pedro Sánchez, han salido a la luz pues vídeos suyos en los que anteriormente decía que la sentencia del Tribunal Supremo era una sentencia justa que se iba a acatar, y en ningún momento parecía que los indultos fueran una posibilidad, ¿no? hasta hace bien poco. Y además creo que es una medida que puede llegar a afectar mucho pues la separación de poderes, que en mi opinión es un pilar fundamental de un Estado de Derecho. Y además, pues no exige ninguna motivación por parte del Ejecutivo, ¿no? Es una medida de gracia que se otorga discrecionalmente y que no está dando ninguna explicación concreta. Pues sí se ha dicho para alimentar la paz social en Cataluña y para no dar fuego, ¿no? O sea, no echar leña al fuego de todo el problema que hay. Pero vaya, que no ha habido motivo. O sea, el resto de españoles estamos pensando, ¿pero por qué? ¿Por qué se han otorgado los indultos? O sea, dame una explicación lógica, porque además ha ido en contra del informe preceptivo, pero no vinculante, tanto de la Fiscalía como del Tribunal Sentenciador. Claro, a mí
yo estoy de acuerdo en lo que dices, que Pedro Sánchez se contradijo en todos estos temas de los indultos, porque previamente dijo que, bueno, había declaraciones en las que él dice que está en contra de los indultos, que la ley está para aplicarla, está a favor de la sentencia condenatoria. Entonces, claro, no hay ningún tipo de moral detrás de esta decisión. No es que uno crea que, porque, por ejemplo, él se justifica diciendo que la Constitución no es revanchista, busca la concordia. Yo creo que eso queda claro, que no hay una moral detrás de esto de buscar la concordia, sino es más práctico. Yo creo que Pedro Sánchez lo que busca es, pues, buscar algún tipo de solución al problema catalán. Para ello, yo creo que lo que él pretende es, al sacarlos de la cárcel, pues abrir negociaciones o simplemente ganarse el favor de esa gente que busca la independencia y así empezar unas negociaciones, pero en mi opinión no me parece la forma correcta. Sí entiendo por qué lo hace, pero no estoy de acuerdo, porque en mi opinión no puedes sacar de la cárcel a aquellos que no se arrepienten de haberlo hecho. Puedes estar a favor o no, puedes pensar que, pues eso, que fue legítimo, que no lo fue, pero yo creo que en el momento en el que incumples la ley de cierta manera, de forma tan flagrante, y dices que, o sea, y no muestras evidencias de arrepentimiento, de que no lo vas a volver a hacer o que vas a buscar otros medios, no estás obteniendo nada. En ningún momento han dicho que no vayan a buscar una vía unilateral. Siguen buscando la vía unilateral. Entonces, a mí me parece que no puedes sacar de la cárcel a aquellos que no se arrepienten. Exacto. La cuestión está también en que creo que tenemos que tener en cuenta que cuando esos partidos fueron elegidos en ese mandato, tuvieron un mandato popular que era buscar la independencia. Tuvieron mayoría en el Parlamento y sí que es cierto que en cuestión de votos no hubo mayoría de población que votó a favor del independentismo, pero yo creo que también cuando se habla mucho de este tema se olvida del sector catalanista que representa En Comú Podem, ¿no? Vemos que sí que hay mucha gente en ese sector que está a favor de una república federal y tal, pero muchas de esas personas que votan a En Comú Podem también son independentistas, pero no votan, por ejemplo, a Esquerra Republicana o a Junts per Catalunya por cuestión de un sentimiento pues más fuerte de izquierdas o más radical a la izquierda, ¿no? Que también tienen la opción de votar a la CUP, pero se ha visto que ha habido exdirigentes de En Comú Podem que se han cambiado a las CUP y a las filas independentistas. Entonces, creo que cuando hay un mandato popular de vamos a intentar que haya un referéndum para ver si verdaderamente hay una mayoría de la población que quiere separarse de España, ¿cómo lo haces si cuando intentas con el gobierno de Mariano Rajoy entablar cualquier tipo de negociación para establecer ese referéndum se te niega constantemente? Hombre, claro, desde luego es difícil, o sea, hay que tener ambas posturas. No es fácil negociar con quien no quiere que te separes. Eso es entendible. Claro. Pero aún así yo insisto en que no me parece la mejor medida. O sea, no me parece que me parece que para dar la mano estás dando el brazo. Eso, es que además ya se ha visto, ¿no? O sea, cuando hubo esta declaración de que se iban a conceder los indultos, o sea, los independentistas piden la amnistía, o sea, que va más allá del indulto porque supone un borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, el indulto es simplemente que, pues, levantar la pena, en este caso es un indulto parcial, que supone que la pena de prisión se queda levantada, no la de inhabilitación, pero la amnistía supondría, pues, que el delito nunca se ha cometido, por así decirlo, ¿no? O sea, no hay ni siquiera antecedentes. Con lo cual, o sea, es una medida que se otorga que a primera vista parece que va a contentar a ese sector de la población y de repente ves, pues que no, que quieren todavía más, o sea, que incluso se quejan, ¿no? O sea, es muy complicado y también como dice Cristian, o sea, claro, yo creo que sí, o sea, la solución pasa por hacer un referéndum en el que se escuche al pueblo catalán, sin dejar de lado también al resto de España, ¿no? Porque al final somos un país y la voz de el voto de todos debe contar, igual los de unos en mayor medida que los de otros porque se van a ver más afectados, pero claro, es un problema que está ahí pues encallado y que no sabemos muy bien cómo se va a salir, pero coincido contigo, Rodri, en que no es el medio correcto. A mí, Cristian, te quiero preguntar, porque tú te posicionas más a favor de los indultos, una idea que ha propuesto María que me parece muy interesante, y es que los indultos traen tras de sí una idea muy peligrosa, y es que pueden suponer una separación, una vulneración de la separación de poderes. Al final le estás dando al Poder Ejecutivo la capacidad que tiene el Poder Legislativo, es decir, tú le estás dando al Gobierno la capacidad de juzgar. En una democracia eso no puede ser posible, tiene que haber separación ejecutiva, judicial, legislativa. Entonces a ti, Cris, estando a favor de los indultos, ¿qué te parece ese hecho de que un gobierno pueda perdonar delitos? Yo creo que más que entrar en el debate de
si un gobierno está legitimado para perdonar delitos y si eso supone una separación de poderes, yo también me remontaría a pensar que quizás todo este problema que hubo, y me remito a lo de antes, no hubiese ocurrido todo ese proceso judicial que terminó en el encarcelamiento de esos 9 líderes, no habría acontecido si hubiese habido una dialogación previa por parte del gobierno de España con el gobierno de la Generalitat, ¿no? Entonces, claro, yo personalmente pienso que en aquella época lo que el gobierno de España hizo fue pasarle la pelota al Poder Judicial, no solucionar un problema político que está enquistado desde hace muchísimo tiempo en España, y al final esa pelota ha vuelto otra vez al gobierno. Y el gobierno tenía que decidir si conceder esos indultos o si mantenerlos en prisión. Entonces, claro, aquí hablamos de separación de poderes, pero creo que lo más importante es hablar de la solución política al problema de un sistema federal, un sistema como el que tenemos actualmente, y solucionar eso y abrir el melón ya de una vez en España sobre esta cuestión. Pero a mí me parece que abriendo ese melón y atacando cuál es el problema de raíz, que claramente no es los indultos, como hemos dicho antes, sino el sentimiento nacionalista catalán y la intención de independencia, pero a mí aún así me parece que aún sabiendo que ese es el objetivo y que en algún momento hay que solucionarlo de una forma u otra, no me parece que haya que dar la espalda, digamos, a ese hecho. Es que a mí me quema mucho el hecho de, si has cometido un delito, debes pagar por ello. Por ejemplo, claramente estos indultos tienen un objetivo práctico, ¿no? Como hemos dicho antes, pues abrir negociaciones, ganarse el favor de la gente que quiere independencia, abrir negociaciones. Pero claramente esto no creo que ocurra nunca, pero ¿por qué no se le da indultos a otros tipos de delincuentes? ¿Qué ocurriría? Claro, bueno, sí que se dan ciertos indultos, pero ¿qué ocurriría si se dan indultos a alguien que rapta, que secuestra, que asesina? Quiero decir, porque claramente podrías obtener ciertos favores de gente muy influyente, que comete delitos muy graves, y no hablo de asesinos, igual de casos millonarios de corrupción. ¿Qué diría la gente si se otorgan esos indultos? A mí me parece que la figura de los indultos, aun siendo igual mi postura un poco radical, no debería existir. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque además la ley de indultos actual es de 1870, pero hubo una reforma en 1988, si no me equivoco, y como decía yo antes, ¿no? O sea, ya no se exige ningún tipo de motivación, simplemente se otorga un real decreto a través del cual se realizan estos indultos, como ha sido el caso de los dirigentes del procés, pero no hay una motivación, o sea, ¿por qué has decidido tumbar esa decisión del Poder Judicial, del Tribunal Sentenciador? No, o sea, no necesita motivación, ¿no? O sea, sí que sale Pedro Sánchez en una comparecencia dando una explicación, pero el decreto no tiene que estar motivado, ¿no? Sin embargo, los jueces, cuando emiten una decisión, su sentencia debe estar estrictamente motivada, o sea, si no, pues no es válida, o sea, se puede declarar nulo todo el proceso. Además, motivada en la ley, porque Exacto, la de Pedro Sánchez es motivado en una decisión que no es, o sea, sí, eso no se sabe muy bien. Entonces, bueno, pues eso yo también me parece un tipo de herramienta que puede ser muy peligrosa en relación con la separación de poderes. A mí, estoy contigo María, me parece muy peligroso, pero muy útil, en el sentido de eso, claramente da pie a abrir ciertas puertas que puedan favorecer la negociación, pero estando en contra de tu opinión, Chris, me parece que no es la vía correcta y que claramente hay que afrontar la situación de Cataluña, pero no creo que sea desde este punto. Yo, para ir cerrando posturas, si os parece, personalmente creo que los indultos eran necesarios e incluso creo que es algo insuficiente. Yo estoy a favor de que hubiera habido una amnistía y que hubiese habido borrón y cuenta nueva con todo este tema. Y sinceramente espero que ese paso que ha dado Pedro Sánchez, que creo que ha sido un paso bastante valiente dentro de lo que ha sido su carrera política. Desde luego se ha arriesgado, es cierto. Se ha arriesgado mucho y de hecho incluso dentro del PSOE se le ha subido bastante gente al cuello. Espero que todo esto lleve ya por fin un diálogo mucho más calmado sobre el tema de la soberanía de Cataluña o cómo concebimos España, tal, etcétera. María, ¿quieres dar una última pincelada a este tema? Bueno, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, una herramienta que se ha visto que puede ser peligrosa y que puede afectar a la separación de poderes y bueno, aplicada al caso concreto, pues muy polémico y válidas tanto una opinión como la otra. O sea, Cristina has puesto muy bien los motivos por los que está a favor, pero que sin embargo, pues como digo, no me parece que sea el medio más adecuado y sobre todo en un momento en el que, bueno, también se ha planteado, ¿no? Se ha levantado la obligación de llevar mascarillas a la vez que se han otorgado los indultos. Puede haber habido ahí un poco de pasar un poco por alto ese
esa decisión por la ciudadanía. Y luego también me quedo con el hecho de que el gobierno pueda adoptar esta decisión de manera discrecional sin necesidad de dar una razón motivada. Pues ya, viendo nuestras posturas, ya solo queda ver en qué acaba esto de los indultos, ver si efectivamente pues es beneficioso o no, el tiempo lo dirá. Y ya terminada la fase de debate o de charla, vamos a pasar con la recomendación cultural, como hemos hecho siempre al final de los podcasts. Así que, Cristian. Pues nada, hoy primero, antes de dar la mía, te pregunto, María, si tienes alguna para aportar a los oyentes. Bueno, hace poco vi una película que me gustó mucho, es muy interesante porque trata el tema del Ku Klux Klan en Estados Unidos, en los 60. Se llama Arde, Mississippi, y es una película muy buena, o sea, tuvo mucho reconocimiento. Y además el reparto es buenísimo, así que os invito a verla, la verdad. A mí me impactó y me pareció muy, muy buena. Arde, Mississippi. Arde, Mississippi se llama así. Pues ahí tenéis la recomendación de María. Yo esta semana os traigo una recomendación un poco pesada en el sentido de que si queréis verlo entero son 4 horas de un capítulo de un podcast, pero lo que os recomiendo es no veros las 4 horas, sino que buscar el nombre de esta persona en Wikipedia para que os inspiréis un poco. Os voy a hablar de Johnny Kim. Johnny Kim es una persona que hoy en día es astronauta en la NASA, pero antes fue Navy SEAL, creo que estuvo en Afganistán, si no recuerdo mal. Navy SEAL, que son las fuerzas especiales de la Marina estadounidense. Sí. No es poca broma. Es bastante complicado entrar ahí, el entrenamiento es muy duro. Tienen una semana que es Hell Week, que duermen durante creo que 6 o 7 días, en total 4 horas. O sea, es una burrada. Fue Navy SEAL, fue francotirador, creo que doctor en medicina por la Universidad de Harvard, y tuvo una infancia bastante difícil con un padre abusivo. Él es de una familia emigrante de Corea del Sur que vino a Estados Unidos, ¿no? Pues como muchos emigrantes, a buscar ese sueño americano. Y nada, su infancia se pasó básicamente teniendo miedo, ¿no? De los abusos constantes, tanto físicos como psíquicos, de su padre a su madre, y también a él mismo y a su hermano. Y es una verdadera historia de superación de cómo una persona emigrante con un padre abusivo, alcohólico, ha podido llegar absolutamente tan lejos, ¿no? Y yo creo que es una fuente de inspiración para todos. Desde luego, como dice Cristian, son 4 horas, pero en 10 minutos podemos aprender la vida de una persona que es, bueno, yo creo que ha sido capaz de ser todo lo que se puede llegar a ser en la vida. Y desde luego el sueño de cualquier niño pequeño. O sea, sí, no, en realidad es Navy SEAL, francotirador, doctor en medicina y astronauta. Es como... Sí, es una especie de Superman. Pues nada, acabada ya la recomendación cultural, damos fin a este nuevo episodio. Podríamos decir que es una nueva temporada después del parón, sí, de hecho, sí, de Café con Sal. Muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, María, por haber venido. Gracias a vosotros dos. O sea, esta iniciativa me encanta, me gustó mucho desde el principio y espero y creo que vais a crecer mucho, así que mucho ánimo. Muchas gracias. Esperemos, y pues para ayudarnos a crecer, ya sabéis, podéis mandar este capítulo a todos vuestros amigos y conocidos que creéis que le puede interesar. Y muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima semana.